Aló, soy Oli y en este video voy a hablar sobre cómo confiar más en nuestra creatividad. Si vas empezando como creativo o si ya tienes algún tiempo en alguna disciplina creativa, quizá te has dado cuenta que crear da mucho miedo, que da mucha incertidumbre, que nos cuesta confiar en nosotros y más cuando estás intentando tener ideas nuevas o intentar alguna cosa nueva, siempre nos es difícil como confiar, siempre hay cierto miedo de por medio en el proceso creativo. Y a muchos nos pasa, si vas empezando, cuando apenas tienes que aprender a dibujar o estás en tus primeras lluvias de ideas o en tus primeros proyectos creativos, siempre hay cierta desconfianza de parte de uno y eso está bien. Es parte natural, te lo prometo. Con experiencia en proyectos vas a ir agarrando un poco más de confianza, ya que aprendes a manejar más el proceso, a que entiendas un poco más cómo funciona tu medio y tengas un poco más experiencia con clientes o con proyectos o con personas en el ámbito creativo. Pero siempre va a haber este miedo y esta desconfianza. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la incertidumbre es una parte natural del proceso creativo. El proceso creativo es por naturaleza incierto. ¿Y por qué es así? Porque el proceso creativo explora diferentes ideas y explora diferentes formas de hacer las cosas y explora nuevos caminos. Puedes visualizarlo como la diferencia entre un camino conocido y un camino desconocido. Cuando estás en una ciudad que conoces y sabes a dónde quieres ir y qué ruta tomar, uno va con confianza manejando o caminando hacia ese destino. Pero cuando estás en una ciudad diferente y quieres ir a un lugar que no estás muy seguro en dónde estás y no te sabes las carreteras, siempre hay cierto miedo y cierta desconfianza y nos cuesta adaptarnos en esa desconfianza. Nos empieza a dar ansiedad, nos sentimos incómodos, nos sentimos tensos y buscamos las cosas que más entendamos y siempre como sufrimos un poco en estos caminos nuevos. Pues la creatividad y el proceso creativo es de la misma manera siempre en cualquier proyecto. Porque todo proyecto nuevo siempre incluye una ciudad diferente. Siempre implica que exploremos caminos que nunca habíamos explorado. ¿Te has dado cuenta de esto? Si ya has estado en varios proyectos, quizá te has dado cuenta de esto. Que siempre como que el 60% lo sabes sobre el proyecto, pero el 40% es un abismo de nuevas posibilidades. Y en cada proyecto como que siempre tienes que aprender cosas nuevas que no sabías. Y tienes que explorar nuevas ideas, tienes que investigar cosas que no sabías que existían y conocer gente que no sabías que existía y tienes que aprender siempre cosas nuevas. Y siempre hay esta desconfianza de cuando estamos en cualquier proyecto nuevo. Pues es por esto, porque la naturaleza del proceso creativo es incierta, porque siempre requiere explorar nuevos caminos. Pues es bueno entender cómo funciona nuestro cerebro ante el desconfort de los nuevos caminos. Tu cerebro, cuando tiene que ir a lo desconocido o a algo incierto o algo cuyo resultado no tiene seguro, siempre se bloquea. Tu cerebro está programado para seguir los caminos que ya conoce, porque tu cerebro está hecho para aprender cosas y sobrevivir en caminos que ya conoce, literal en caminos. Nuestros antepasados han sobrevivido por esto, porque aprendieron a generar rutas y a poder conceptualizar esas rutas y saber dónde había comida que no nos hacía daño, aprender qué nos podría hacer daño, dónde hay animales peligrosos, dónde hay otras tribus peligrosas. Tu cerebro de esta manera fue programado para irse a lo conocido, irse a lo seguro siempre. Y en un proceso creativo siempre hay este camino desconocido y tu cerebro, al ver ese camino desconocido, tiende a bloquearse y a tensarse un poco.
Entonces se asusta y busca irse a lo conocido. Entonces nuestro cerebro en el desconfort naturalmente se bloquea. Y podemos visualizarlo con 3 círculos muy importantes que me he topado ya en varios libros sobre creatividad, sobre psicología, sobre desarrollo personal y sobre procesos creativos. Siempre me los topo por todos lados y se me hacen súper importantes entenderlos. El primer círculo, que es el círculo del medio, es tu zona de confort. Y esta es la zona en donde tú ya sabes dónde estás. Es como si fuera tu ciudad. Es donde ya sabes qué esperar, donde ya sabes qué hacer, donde ya sabes qué hacer, donde tienes todo muy cierto. Y esa es tu zona donde te sientes cómodo. Y el círculo más exterior es la zona de pánico. Y es esta zona de cuando te sales demasiado de tu zona de confort, que estás en lo desconocido completamente. Y es como si te lanzaran a otra ciudad diferente, donde las personas hablan otro lenguaje, donde la cultura es diferente, donde la comida es diferente, y tu cerebro se asusta porque son demasiadas cosas nuevas y demasiadas cosas desconocidas, ¿no? Se te funde un tornillo por ahí y uno se tensa mucho. El estar en situaciones nuevas siempre es bien incómodo. Pues ese es el círculo exterior, es tu zona de pánico. Y el círculo que hay en medio, entre estas dos zonas, se le llama la zona de crecimiento. Y esta zona es donde uno empuja su zona de confort y la intenta hacer un poco más grande. Siempre que estás queriendo aprender algo nuevo o que estás emprendiendo un proyecto nuevo, siempre te sales un poco de tu zona de confort. Siempre que conoces gente nueva, que conoces ambientes nuevos, que conoces temas nuevos, que conoces cualquier cosa que sea diferente a tu zona de confort, te vas a encontrar con esta pequeña incomodidad que te saca un poco de tu caja y se siente incómoda por naturaleza. Pues los creativos son los que han desarrollado más esta zona de crecimiento. Los grandes creativos son los que más se arriesgan y más intentan cosas diferentes. Son los que se salen de esta caja e intentan cosas diferentes, cosas que los ponen incómodos. Entonces expanden su zona de confort. Entonces, ¿cómo aprendemos a manejar el desconfort? Para poder crecer esa zona, ese círculo de crecimiento tuyo, tienes que aprender a estar cómodo en el desconfort del proceso creativo. Te tienes que acostumbrar a la incomodidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, de enfrentarte al peligro de ideas diferentes y aprender a manejar tu desconfort. ¿Y cómo puedes hacer esto? Primero que nada tienes que ubicarlo. Ahorita ya te lo dije que existe este desconfort y que es natural y que está bien. No está mal que te sientas mal en el proceso creativo o en la incertidumbre. Es algo natural en tu cerebro. Entonces, primero obsérvalo y aprende a sentir cuando estás incómodo en una experiencia nueva. Siempre obsérvalo, regresa a tu cuerpo y observa, mira, estoy incómodo porque es algo nuevo, algo que nunca había hecho y porque no sé qué va a pasar. Entonces nota ese desconfort en el proceso creativo y empiézate a acostumbrar un poco a ese desconfort. Y de hecho, con el tiempo le vas a encontrar el placer a ese desconfort. Por ejemplo, yo siempre que me pongo aquí a hablarle frente a la cámara, me siento incómodo y me da miedo. Es algo nuevo, es algo que nunca había hecho. Me da miedo soltarme, me da miedo exponerme un poco, me da miedo hablar sin pausas, porque no me gusta hacer cortes. Entonces procuro tener mi estructura y acomodar mis ideas para poder hablar así cómodo. Y lo hago para hacerme sentir incómodo deliberadamente. Entonces, ponte en situaciones que te incomoden y aprende a sentir esta incomodidad y a estar un poco más cómodo en esta incomodidad. Porque usualmente cuando sales hacia tu zona de pánico y te tensas, te asustas y quieres regresar a tu zona de confort. Entonces tienes que encontrar ese punto en donde estás lo suficientemente incómodo para expandir tu zona de confort y no regresarte y quedarte en tu zona de confort.
Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Siente la incomodidad del proceso creativo. Para recapitular, a los creativos nos asusta intentar cosas nuevas por la naturaleza del proceso creativo. Entonces, acuérdate que estar en un camino conocido y en uno desconocido se sienten bastante diferentes. Y el proceso creativo naturalmente es un camino desconocido, en donde tu cerebro se bloquea en el desconfort. Entonces, lo que tú tienes que hacer es aprender a sentir el desconfort y empujar tu zona de confort. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por escucharme. Hasta ahí lo voy a dejar. Y te invito a suscribirte a este canal o a dejarme algún comentario o alguna pregunta o alguna experiencia de desconfort tuya. Y nos vemos en el próximo video con más temas sobre la psicología, la neurociencia y la filosofía de la creatividad. Porque de eso se trata este canal. Quiero que aprendas a entender un poco mejor tu mente para que aprendas a manejarte un poco mejor en el proceso creativo. Y vamos a ir aprendiendo diferentes cosas en el camino. Hay muchos conceptos clave que tienes que aprender. Hay muchos modelos como este de los círculos que te quiero enseñar. Y hay muchos datos y prácticas importantes sobre tu psicología y sobre el proceso creativo que vamos a estar viendo en este canal. Entonces te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo video.